La Casa de las Siete Chimeneas es un edificio que se encuentra situado en la Plaza del Rey, en Madrid. Aunque hay huecos documentales, se ha atribuido la obra a Juan Bautista de Toledo, Antonio Sillero y a Juan de Herrera, que fue quien la amplió. Algunos cuentan que su primer dueño fue un montero, que eran personas destinadas para la servidumbre del rey en el monte y cacerías, de Felipe II de España, quien mandó construir el edificio original para su hija Elena Osorio, que se casó con un varón de añejo linaje madrileño. Pero tal parece que Elena tenía como amante al entonces príncipe y futuro rey Felipe II, y según cuenta una guía oficial de turismo de la Comunidad de Madrid, fue él quien mandó construir la casa para ella y dispuso que se casara con Zapata. El mismo rey fue padrino de boda y le regaló 13 arras de oro con la efigie del monarca. Se cree que las 7 chimeneas representan los 7 pecados capitales que Felipe II tantas veces quebrantó. Tras contraer matrimonio, el capitán Zapata marcha a la guerra de Flandes, aunque en el camino participa en la batalla inesperada de San Quintín, el 10 de agosto de 1557, el día de la festividad de San Lorenzo, del que era tan devoto Felipe II. Entonces, el capitán Zapata muere y su mujer se encierra en sus aposentos. Un día, cuando su padre la visita, la encuentra muerta. Avisa a los criados y al volver al cuarto el cuerpo había desaparecido. Pero Elena había dado a luz a un bebé del que nunca más se supo. Otra versión asegura que no murió por causas naturales, sino asesinada a puñaladas, presuntamente para mantener en secreto su relación con el monarca y evitar así problemas sucesorios. Eso también explicaría la desaparición del bebé. Solo que el acusado no fue Felipe, sino su propio padre, quien terminaría ahorcándose en una viga de la mansión, dado que los criados lo habrían acusado de haber sido él quien mató a su hija. La casa fue entonces adquirida por Juan de Ledesma, secretario de Antonio Pérez, que a su vez lo era de su majestad. Si les interesa la historia, les aconsejo leer sobre la vida de este hombre, culpable del asesinato del secretario de Juan de Austria, Juan de Escobedo. Nuevas leyendas rocambolescas hacen que la casa acabe en manos del comerciante genovés Baltasar Cattaneo. Años después de las muertes, comenzó a correr la voz de que un fantasma se paseaba por las chimeneas. Una señora con un traje vaporoso, con una antorcha en la mano y con la otra señalando hacia el alcázar, morada del rey Felipe, hasta que su cuerpo se evaporaba. Esta aparición se confirmó posteriormente por otros que pasaron por allí durante los meses siguientes. Había un rumor que atribuía esa presencia a algo más tangible, aunque quizá igual de fantasioso. El mencionado bebé desaparecido, que habría sido una hija ilegítima de Elena y el rey, y que fue mantenida oculta en la casa todo ese tiempo. Fue al parecer en ese periodo cuando el arquitecto Andrea del Urano le añadió tejados a 4 aguas y las 7 chimeneas que le dieron su nombre popular. Tras la reforma, adquirió el edificio el doctor Francisco Sandi Mesa, quien fundó el mayorazgo de la familia de los Colmenares desde 1716, condes de Polentinos, que mantuvieron la propiedad hasta 1881. ¿Qué es el mayorazgo? Es el derecho que tiene el primogénito de una familia de heredar todos los bienes. La institución del mayorazgo impedía que las tierras de las familias nobles pudieran dividirse
ya que establecía que los herederos primogénitos eran los únicos que tenían derecho a heredarlas. Cuando el Banco de Castilla compró el inmueble en 1881 y acometió una serie de reformas, al levantar el suelo del sótano para cambiar las cañerías, los obreros encontraron un esqueleto de mujer junto a varias monedas del siglo XVI. En el siglo XVIII, la casa fue ocupada por el marqués de Esquilache. Durante el motín provocado por la prohibición del marqués de llevar capa larga y chambergo, la casa fue saqueada y, dado que su titular había huido, vaciaron la despensa y destrozaron el mobiliario, siendo el peor parado un criado que intentó impedirlo y terminó muerto. Vamos a hacer acá un paréntesis para explicar la verdadera causa de aquel motín. Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, ministro de absoluta confianza del rey, al que venía sirviendo desde su anterior reinado en Nápoles, sí, este señor era italiano y esto había provocado el recelo de la aristocracia española, que se veía relegada, y la desconfianza en la población. Esquilache se había propuesto un programa de modernización de la Villa de Madrid, cuya suciedad, insalubridad e inseguridad eran consideradas indignas de una corte ilustrada, que incluía la limpieza, pavimentación y alumbrado público de las calles, la creación de paseos y jardines y la construcción de fosas sépticas, porque lo habitual hasta entonces era arrojar las aguas sucias desde las ventanas a los arroyos que corrían por medio de las calles. Entre tales medidas se incluyó la renovación de una prohibición ya existente, pero cuya repetición era muestra de su incumplimiento. Pretendía erradicar definitivamente el uso de la capa larga y el chambergo, bajo el argumento de que el embozo permitía el anonimato y la facilidad de esconder armas, lo que fomentaba toda clase de delitos, violaciones y desórdenes. Pero la medida fue vista como la imposición de una moda de procedencia extranjera. Más allá de la ofendida dignidad nacional ante el bando de capas y sombreros y la condición extranjera del ministro, la causa material del descontento era la subida de los precios de los alimentos de primera necesidad, que produjo una verdadera situación de hambre entre las capas populares y que se atribuía a las medidas de reforma económica promovidas por Esquilache. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. El pan, elemento fundamental en la dieta, había duplicado su precio en 5 años, pasando de 7 cuartos la libra en 1761 a 12 cuartos en 1766 y a un máximo de 14 en los días previos al motín. El jornal diario podía ser, para distintos oficios y categorías, de entre 2 y 8 reales. Un ingreso medio de 4 o 5 reales diarios llegaba apenas para comprar entre 2 y 3 libras de pan a ese precio máximo. Esto es bastante más extenso, pero espero haberme dado a entender. Esa fue la verdadera causa del motín, del que participaron, según documentos de la época, 30.000 personas. Volvamos ahora a la casa. En el reinado de Alfonso XIII, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la Casa de las 7 Chimeneas fue la primera sede del Liceum Club Femenino, una asociación cultural feminista destinada a defender la igualdad y la plena incorporación de la mujer al mundo de la educación y del trabajo. El club desarrolló una intensa actividad durante 10 años hasta el inicio de la guerra. La Casa de las 7 Chimeneas fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1948. Su última reforma fue llevada a cabo por los arquitectos Fernando Chueca Goitía y José Antonio Domínguez Salazar en 1957. La nueva legislación de patrimonio
trajo consigo un nuevo nivel de protección y en 1995 es declarada Bien de Interés Cultural. En la década de 1980 fue sede del Banco Urquijo e inmediatamente después, y hasta el día de hoy, pasó a serlo de la Secretaría de Estado de Cultura. Y cuando la casa se vendió al Ministerio de Cultura y se produjo una nueva obra, apareció un segundo cadáver, esta vez de un hombre. Según la leyenda, los cuerpos hallados corresponderían a los cadáveres de Elena Osorio y su padre.